apoyando a Franklin, porque Franklin va. Franklin va. Viva. Franklin va. Hoy quisiera comentarle a ustedes una de esas notas interesantes que produce el periódico El Nacional en su página 2. En esa página 2 del Nacional tiene varias secciones. Una de ellas se llama El Semáforo, por ejemplo. E hizo un comentario este domingo pasado a propósito de unas declaraciones que he dado sobre el tema de la pobreza. Y quisiera, si ustedes me lo permiten, reproducírsela textualmente. El comentario del Nacional dice: el ministro de Interior y Policía, Franklin Almeida, ha calificado como una vergüenza que en el país existan más de 3 millones de pobres. Alienta, dice el Nacional, la preocupación máxima de un funcionario que aspira a dirigir la nación. Pero en cuanto a la cifra, Almeida se ha quedado corto porque la pobreza supera más del 40% de la población. Y cuidado, cierra la cita del Nacional. Hemos conversado varias veces, ustedes y nosotros, sobre el tema de cómo ha descendido la pobreza en el país. Y hemos citado, más que nada, un informe del PNUD, que es un organismo de las Naciones Unidas, referido al tema a un programa para el desarrollo, y tiene como propósito más o menos darle seguimiento a los países sobre este tema. Y el PNUD ha dicho, para desmentir al Nacional de mi parte, usando la cifra del PNUD, que desde el 2004 a la fecha la pobreza ha descendido un 10%. Justamente ha descendido 500,000 de dominicanos que estaban en la pobreza media, o sea, el 7% de la población salió de ella, y 233,000 personas, o sea, el 3% de la población salieron de la pobreza extrema. 500,000 más 700, más 233,000 nos da justamente 733,000 personas que han salido de la pobreza. Lo interesante es que a su vez nuestra economía ha funcionado con estabilidad y ha habido descenso en el desempleo, aunque lógicamente hay una tasa de desempleo alta, no más alta que la de España, que está por encima de un 20%, la nuestra está en un 15%, y la de Estados Unidos, que está cerca de 10% de su población, la nuestra, reitero, está en un 15%. Estos datos revelan y ponen en entredicho lo que sería un cuestionamiento a la economía nacional y lo que es al tema de la pobreza. Pero yo quisiera recordarle y decirle al Nacional, como a los amigos televidentes, que dándole algunas cifras sobre este tema podamos refrescar la situación. Yo debo decir que el país más pobre, el país no, el continente más pobre es África. Después de África sigue América. Después de América entonces entra ya los países como Europa, los países de Europa, los países de Asia y Oceanía. No resulta extraño el hecho de que en cualquier país del mundo exista un porcentaje significativo de pobreza. Ese porcentaje significativo es porque en el mundo hay 6.750 millones de habitantes. La tercera parte, un poco más, vive en estado de pobreza. Y si estamos hablando de 6.700, estamos entonces refiriendo el hecho de que hay en el mundo más de 2.000 millones de pobres. No ha de extrañar entonces
que en América Latina la tercera parte de su población, el 35%, viva en estado de pobreza. No ha de extrañar tampoco que en la República Dominicana haya un 35% de pobreza, justamente el promedio de América Latina. Ahora, eso no es para uno sentirse orgulloso, eso es para sentirse mal, porque la pobreza no es más que la exclusión de una parte de la población. Se excluye porque no se le da acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la recreación y a la cultura. Esos son derechos fundamentales establecidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas en el 1966. En consecuencia, cuando se habla de pobreza, se está hablando de la violación de un derecho. No de un derecho, de 7 derechos juntos, que además pueden traer como consecuencia la desnutrición y hasta la muerte. La población empobrecida no es un privilegio de un solo país, la República Dominicana. Penosamente es un privilegio también de todos los países del mundo, hasta de los más desarrollados. Le voy a dar cifra de algunos países. Estados Unidos, con 307.2 millones de habitantes, tiene un 12% de pobreza. O sea, en Estados Unidos hay 36 millones de pobres. Eso equivale a 4 veces la población dominicana. En el Canadá, con 33.4 millones de habitantes, el 10%, 10.8, vive en estado de pobreza, lo cual significa que 3.600.000 canadienses viven en estado de pobreza. Nos vamos a Europa y en el continente, en el viejo continente, en España, por ejemplo, donde hay muchos dominicanos, con una población de 40.5 millones de habitantes, el 19.8 viven en estado de pobreza, es decir, más de 8 millones de españoles y españolas en estado de pobreza. El Reino Unido, Inglaterra, con una población de 61.1 millones de habitantes, tiene el 14% en pobreza, o sea, 8.5 millones de personas viviendo en esa situación. Francia, con su glamour y su exquisitez y su hermosa historia, tiene, sin embargo, una población de 64 millones de habitantes con 6.2 millones de pobres, o sea, 3.9 millones en pobreza. Alemania, con su famoso tecnología y desarrollo, que es casi la capital tecnológica e industrial de Europa, con 82.3 millones de habitantes, tiene 11% en pobreza, o sea, 9 millones de habitantes. Estos tiempos, sin embargo, son tiempos para que esa situación sea superada. La pobreza no es más que la exclusión. Si decimos, por ejemplo, en la República Dominicana el 35% de su población vive en estado de pobreza, es para que entonces entendamos que ahí hay 3.4 millones de dominicanos a la espera de ser incorporados al proceso productivo, al mismo tiempo que a la espera de que les sean ofertados el ejercicio de todos sus derechos. Derechos fundamentales, como dije ahorita, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la recreación, a la cultura. Derecho a la vida. La pobreza crea una situación que pone en riesgo la vida misma, porque el hambre es lo único que nunca espera. Hay que dar de comer y a tiempo.
Por eso son importantes los planes sociales que desarrollan también los gobiernos. Pero le hemos dicho, sin embargo, a los dueños del capital de este país y aún del mundo, porque en reuniones que celebramos con empresarios y capitalistas importantes en Washington, apenas el mes pasado, en el mes de julio, cuando estuvimos en aquella capital de Estados Unidos buscando acercamiento para una negociación con el Exim Bank a los fines de lograr un financiamiento a la policía, les decíamos a aquellos empresarios, y se lo hemos dicho a los de este país, que el nicho productivo más importante, que el nicho de consumo también más importante, está justamente en esa población empobrecida. Que así como ayer el proceso de crecimiento y desarrollo del capital se produjo con la colonización del Nuevo Mundo o con abolir la esclavitud para convertir al esclavo en asalariado, hoy en día la tecnología está disponible para aumentar la capacidad productiva del ser humano. Pero para poder aumentar la capacidad productiva del ser humano, tenemos que también que incorporar en el mundo más de 2.000 millones que no tienen acceso a esa economía, y en este país a 3.4 millones de habitantes, los cuales que si quedan incorporados socialmente serán entes productivos, pero al mismo tiempo entes que consumen. Pero aquellos que no vean la situación de esa forma, nada más tienen que pensarlo, sin embargo, de esta otra manera. Son seres humanos con el derecho de cualquier ser humano a vivir en su sociedad. Muchas gracias, hasta mañana, si Dios lo permite, dominicanos. Se puede palpar y ver. Franklin recibirá la antorcha del presidente Leonel. Con Franklin yo sigo firme hacia un mejor futuro y por su credibilidad